quien todos creían que era la villana de Thunderbolts, quien terminó siendo el verdadero villano. ¡El pinche negro viene marihuano! ¡Ay, cómo vas, bro! Han salido a la luz los mejores vistazos hasta el momento de Galactus gracias a mercancía oficial y artes conceptuales de los Cuatro Fantásticos, los cuales, como era de esperarse, tienen divididos a los fans. Algunos que están felices de que ahora sí sea una adaptación fiel a los cómics y que gracias al señor ya no sea una nube pedorra, mientras que otros dicen que se ve ridículo, que no se nota en absoluto la cara del actor Ralph Ineson y que le falta color ya que está muy oscuro, bla bla bla. Pero los que tienen ojo de halcón en lo que se fijaron más bien fue en los brazaletes que tiene en los brazos, quienes después de unos buenos porros creen que tras el actor Jonathan Majors haber hecho tarugadas y por lo tanto a Marvel no haberle quedado de otra más que despedirlo y eliminar a Kang el Conquistador como el villano de la saga del multiverso, se sacarán de la manga que la baliza que fue activada en la escena post créditos de Shang-Chi, en vez de tener una conexión con el consejo de Kang, más bien serán unos objetos antiguos propiedad de Galactus. ¿Y este gordo qué le picó? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que esta teoría tiene muchos detalles en contra. Para empezar, que por más que los 10 anillos sean grandes para un humano comparados con los de los cómics, tan es así que en vez de usarlos como anillos los usan como brazaletes, es imposible que estos le puedan quedar a Galactus, argumento el cual se puede debatir con que en los cómics Galactus tiene la capacidad de alterar su tamaño, ya sea tan pequeño como un humano o 100 veces más grande que un planeta, y por lo tanto los anillos sí le podrían quedar. Luego, otro de los detalles en contra es que Galactus no pertenece a Tierra 616 sino a la dimensión de la familia fantástica, y por lo tanto no tendría sentido que los anillos le pertenezcan a él, argumento el cual también se puede debatir con el rumor de que Galactus no tiene variantes sino es único en el multiverso, quien en sus orígenes comenzó como la nube pedorra vista en la película de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pero tras alimentarse de la energía vital de millones de planetas a lo largo de su vida ya es capaz de manifestar un cuerpo humanoide como veremos en esta película. Y ojo, como en los cómics este marrano ha sobrevivido a la destrucción de múltiples multiversos, o sea que ha presenciado con sus propios ojos el nacimiento y la muerte de muchos de ellos, en el UCM podrían adaptar que eso le dio la facilidad de viajar entre dimensiones, habilidad la cual aprovechó para colocar balizas en planetas impregnados con semillas celestiales, ya que al estos planetas estar a full de energía y a punto de dar nacimiento a un nuevo celestial, su energía vital incrementa a niveles estratosféricos, por lo que con alimentarse de uno solo de ellos puede vivir muchos años, y cada que uno de estos planetas pasa por ese proceso es cuando se activan sus balizas y se dirige tras ellos. De hecho, no sería descabellado creer que más bien sus heraldos son quienes colocan las balizas en dichos planetas. Todavía no entiendo. Oye, ¿cuántas limonadas te bebiste? El problema es que el tercer detalle en contra es que en sus brazos solamente tiene 8 brazaletes mientras que los anillos son 10, y ahí sí ya sería muy rebuscado buscar un argumento que lo explique, pero eso no quita el hecho de que Marvel tuvo que cambiar por completo la trama de sus películas más importantes de esta saga por la culpa de un actor tarugo, por lo que cualquier cosa puede pasar. No digas estupideces. El episodio más reciente de la temporada 2 de The Last of Us está dando mucho de qué hablar en redes sociales, ya que mucha gente está dividida entre si Joel hizo lo correcto en salvar a Ellie, o si es un egoísta sin corazón y sumamente violento que es capaz de hacer lo que sea con tal de que sus intereses no se vean afectados. Pero si somos honestos y aplicamos la lógica en este universo tal cual y como nos lo han mostrado, para empezar no sabemos si este doctor pedorro es capaz de crear una cura de tal magnitud él solo, ya que si de por sí en la vida real hay laboratorios enteros que a la fecha no han logrado encontrar la cura para algunas enfermedades, pues en el caso de este universo hay que sumarle que este doctor pedorro se encontraba en un hospital abandonado, con problemas de energía eléctrica y por lo tanto sin refrigeración. También que para crear una cura no solo se necesita a un biólogo como el papá de Abby, sino también de bioquímicos, inmunólogos, virólogos y todo lo que termine en ólogos, y nada de irse por la fácil diciendo que este universo es ficción y por lo tanto el doctor podría crear una cura en el sótano de su casa, ya que desde un principio esta serie se ha caracterizado por darle el máximo realismo posible a la infección del hongo, exactamente de cómo el Cordyceps, que sí existe en la vida real pero solamente infecta insectos, también podría afectar a humanos si eso fue a través de la harina. Mátame esa. Y aparte, en el remoto caso de que sí lograra desarrollar una cura, para empezar todo indica que no es una cura sino más bien un antídoto, o sea que no revierte los efectos del hongo Cordyceps sino más bien evita que los no infectados se infecten, pero eso no quita el hecho de que por más inmunes que puedan ser, si se encuentran un bloater de frente este los parta en dos como le hicieron a Deadpool. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas!
¡Ay, no! ¡Aquí están! Y luego el segundo detalle es que sería prácticamente imposible distribuir la cura con éxito, ya que no hay transportes dignos para trasladarla a cada rincón del planeta, y tampoco comunicaciones para saber en dónde hay comunidades que la necesiten. Y si a esto le sumamos que en la vida real hay personas antivacunas que creen que la vacuna contra el COVID en realidad es un chip que te meten en la cabeza para controlarte, pues imagínense toda la gente que estaría en contra de la cura en un universo como The Last of Us. De hecho, los propios serafitas tienen la creencia de que el brote del hongo es un castigo por parte de Dios hacia los humanos por sus pecados, así que lo vean por donde lo vean, el tema de la cura no tiene ni pies ni cabeza. Y sí, ya sé que muchos podrán decir que eso no quita el hecho de que los métodos de Joel fueron muy egoístas y violentos. De igual manera, si aplicamos nuestra lógica a este universo, Joel no tenía de otra, ya que ni de broma iban a dejar salir a Ellie del hospital de forma pacífica. Joel sabía perfectamente que o los rociaba a tiros o jamás la volvería a ver, pero tú pon en los comentarios cuál es tu opinión. Ahí está tu motivación. Comparada con la tuya, se lució. Y ahora sí, la noticia estelar. Fuentes de confianza han revelado las opciones principales de Marvel Studios para interpretar a los X-Men del UCM. Primero, en cuanto a Jean, el amor de mi vida Grey, está la actriz Daisy Edgar Jones, belleza la cual tiene 26 años y ha aparecido en proyectos como Twisters, La Guerra de los Mundos y Normal People. Luego, en cuanto a Cyclops, tenemos a Patrick Schwarzenegger, mastodonte el cual tiene 31 años y ha aparecido en proyectos como Son como Niños 2, The White Lotus y Gen 5, que en cuanto a estos dos personajes no hay que olvidar que son pareja, donde Cyclops por su parte es líder de los X-Men, mientras que Jean por su parte llega a ser portadora de la fuerza Phoenix y se le zafan las canicas bien severo. Eso es tener mucha locura en tanta hermosura. Y por último, en cuanto a los dos siguientes personajes que son Charles Xavier y Magneto, la cosa se pone un poco más polémica, ya que se dice que Marvel no solo está considerando a actores blancos para los papeles sino también negros, a pesar de que la historia de origen de uno de ellos se basa en ser un judío blanco europeo sobreviviente al Holocausto, tema el cual es debatible, ya que por un lado el UCM actualmente está ambientado en el año 2027, por lo que si Marvel quisiera mantener el origen de Magneto, su personaje tendría que estar bien ruco, si no es que hasta muerto, pero por el otro, como serán personajes que provendrán de otra dimensión del multiverso, fácilmente podrían adaptar que esa dimensión está ambientada varios años antes para que cuadre con la edad del actor. Pero bueno, en cuanto a Magneto hay dos opciones. La primera es el actor Daniel Day-Lewis, cerdo el cual tiene 68 años y ha aparecido en proyectos como Lincoln, Gangs of New York y Gandhi, y la segunda es el actor Denzel Washington, maje el cual tiene 70 años y ha aparecido en proyectos como Día de Entrenamiento, Gángster Americano y El Justiciero, mientras que en cuanto a Charles Xavier la opción principal es Coleman Domingo, animal el cual tiene 55 años y ha aparecido en proyectos como Euphoria, Fear the Walking Dead y Candyman, que en el caso de ambos papeles, si terminan siendo interpretados por actores negros, se dice que Marvel tiene la intención de que la rivalidad entre Charles y Magneto sea similar a la de Martin Luther King con Malcolm X, o sea, con uno creyendo que se podía cambiar el sistema desde dentro con amor, paciencia y de forma pacífica, mientras que el otro prefería hablar el idioma de los guamazos y decía que los afroamericanos no tenían por qué integrarse a una sociedad racista, similar a como Magneto no tenía interés en que los mutantes se integraran a los humanos normales. Bienvenido al futuro, hermano. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué actores te gustaría que interpretaran a cada uno de estos panas. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 macacos en el canal. Y saludos para Alexander Rodríguez, Axel Vargas, Nicolás Rodríguez, Pide la lava, Bot, César David, que dice: Killer, tus resúmenes son más entretenidos que las películas. Porque soy el más perrón aquí. Y dibujos One More, que dicen: ¿no es melón ni sandía? Es Killer que alegra mi día. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, haga duro y nos vemos. Chao.